Conoceremos enseguida el histograma y niveles en PixelRE. Cuando tenemos una fotografía podemos en ocasiones tener píxeles muy brillantes, blancos como los que se ven acá, y también oscuros como algunos que vemos en estas zonas. El resto podríamos decir que está en tonos medios. Pues bien, nos vamos a dirigir al menú Ajuste, le decimos Niveles, y esta gráfica que vemos aquí se llama histograma. Es un gráfico de frecuencias donde el eje vertical corresponde a cantidad de píxeles y el eje horizontal el valor de los píxeles. Hacia 255 son los píxeles más brillantes y hacia el 0 los píxeles más oscuros. Hacia esta parte serían los tonos medios. Con este botón estamos viendo el comportamiento del histograma con toda la escena en combinación RGB, pero también podríamos ver el comportamiento por cada uno de los canales: canal rojo, canal verde, canal azul. Volvamos a ver el histograma de toda la combinación RGB. Esta fotografía es una fotografía donde la mayoría de los valores se acumulan hacia los tonos medios. Vamos ahora a otra fotografía de este mismo escenario, pero que tiene otro comportamiento. Notemos que aquí tenemos demasiada iluminación, demasiado brillo. Veamos cómo resulta su histograma. Nos dirigimos a Ajuste, le decimos Niveles, y vemos cómo efectivamente la mayoría de píxeles se acumulan hacia los valores altos, hacia valores brillantes, que podemos apreciar claramente acá con esta acumulación de blancos y mucha iluminación en general. Es una fotografía que podemos decir está sobreexpuesta. Y ahora tenemos esta imagen donde podemos apreciar que es más oscura, contrario a la anterior. Vamos a mirar el comportamiento de su histograma y vemos que efectivamente la mayoría de píxeles se acumulan hacia las sombras, hacia valores oscuros. En PixelRE, cuando estamos apreciando el histograma, también podemos hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, podemos disminuir este indicador y vemos cómo aumenta allí la iluminación, aunque se pierden detalles. Esto es porque estamos haciendo que el valor más brillante, es decir, el muy blanco, no sea necesariamente hasta llegar a 255, sino como vemos acá, hasta 121. También podemos hacer desde el indicador opuesto, podemos hacer que se oscurezca, ahí lo estamos viendo. Ahí le estamos indicando que el valor más bajo, el absoluto negro, no necesariamente sea desde el 0, sino desde el 109. Volvamos a las posiciones iniciales. También podemos hacer modificación desde esta barra indicadora en la parte inferior. Aquí podemos oscurecerla de esta manera o podemos aclararla desde acá. Sin embargo, vemos acá que esta manera de darle iluminación a la imagen por esta opción de niveles no es muy satisfactoria. Voy a devolverme acá. Si quisiera iluminar esta parte de sombras, no optaría por esta herramienta, le diría más bien cancelar y recurriría más bien a la herramienta de brillo y sombras que ya he explicado en otro video y aumentaría aquí las sombras. Se aclaran las partes que estaban en sombras sin perder detalle y conservando las partes iluminadas sin mucha modificación. Volvamos a niveles, ajuste niveles. También podríamos hacer modificaciones de el coloreado de la imagen. Si lo hacemos por canales, hacemos clic en uno de los canales, por ejemplo el rojo, y miremos lo que sucede. Ahí se está volviendo más rojiza, o en el canal verde, más verdosa, o en el canal azul, más azul de lo que ya está, o combinaciones de valores en los diferentes canales. Por ejemplo, juguemos un poco acá, a reducir esto, en el azul también un poco más, en el rojo hagamos una modificación por este lado, así que podemos hacer diferentes juegos desde la modificación de niveles en el histograma. Démosle cancelar. Vamos para otros ejemplos rápidos. Tenemos esta otra escena. Si apreciamos, no tenemos píxeles absolutamente blancos o muy oscuros. Veamos el comportamiento del histograma. Efectivamente, la mayoría de píxeles se acumulan hacia tonos medios. Tenemos ahora esta fotografía que tiene una muy buena iluminación. Nos dirigimos al menú Ajustes, le decimos Niveles y vemos cómo efectivamente la mayoría de píxeles se acumulan hacia los tonos medios.
Pero no es una obligación que tengamos que tener un histograma equilibrado para lograr una buena fotografía. Podemos tener imágenes con otros comportamientos y aún así ser muy llamativas. Tenemos esta espectacular fotografía. Podemos apreciar en sus niveles cómo la mayoría de píxeles se acumulan hacia los tonos oscuros. Lo podemos evidenciar con este espacio negativo aquí en sombras, pero hay un muy buen contraste con respecto al objeto motivo de la imagen. Esos fueron ejemplos de histogramas y de niveles en PixelRE.